versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Siéntense, tenga la bondad. Y bien, en esta tarde entonces vamos a lo que vinimos. Vamos a entrar en materia interesante, porque vamos a hablar de el proceso de la tentación, y vamos a hablar básicamente de los 7 pasos de la tentación. Y vamos a ver algunas perspectivas bíblicas, 7 pasos de la tentación, pero planteado desde el punto de vista de nosotros los cristianos, cómo debemos observar la vida cristiana, uno, para no entrar en este proceso. Acuérdense la oración: velad y orad, ¿para qué? Para que no entre, es decir, para que no entre en este proceso de esos 7 pasos. Segundo, si usted entra, porque nadie está exento que entre, entonces que sea guardado. Lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación. ¿No nos dejes caer, seguro? Bueno, mi Biblia dice no nos metas en tentación. Pero yo me pregunto, ¿y cómo el Señor es que me va a meter a mí en tentación? ¿Ah? Interesante eso. ¿Cómo es que Él me va a meter a mí en tentación? Bueno, entonces vamos a mirar estos 7 pasos. El primer paso después de la concupiscencia es la atracción. El segundo paso es la seducción. Está ahí donde leímos. El tercer paso es la concepción, o sea, el engendramiento del pecado. El cuarto paso es el nacimiento del pecado. El quinto es la consumación, y el sexto es el resultado final, la muerte. La muerte. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Esos 6 pasos exactamente son los que enumera donde leímos. Pero antes a esos 6 pasos está la concupiscencia. Entonces, cuando es tentado alguien, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia. Aquí es donde empieza la situación. Porque alguien nos mete en tentación. Alguien nos mete en tentación. Aquí, en este caso, nos está metiendo en tentaciones nuestra propia concupiscencia. Yo pregunto, bueno, como dice para ir corroborando aquí en los Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A usted no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, del cuerpo, a los corintios en este caso. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero ¿a qué tentación se refiere aquí? El Señor aquí sí está diciendo que Él responde. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí que en este tipo de tentación sí, el Señor no nos deja tentar más de lo que podamos resistir, y con la tentación también nos da la salida. Tan bueno eso. Y yo me pregunto, ¿y entonces aquellos que no lograron resistir, aquellos que cedieron a la tentación,
Entonces, ¿cómo es ahí? Esto nos está diciendo que hay diferentes tipos de tentación. Eso ya empieza a responder las cosas. No mire la tentación siempre como que es una sola tentación. Entonces, primero vamos a mirar la tentación en donde a mí me mete no el Señor, sino mi propia concupiscencia. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está diciendo ahí, ¿quién es el responsable de esa tentación? ¿Quién es el responsable? Y claro, como me ha metido la concupiscencia, ya el Señor dice, ahí yo no respondo. Yo respondo cuando soy yo el que lo meto en tentación. Bueno, lo que dice el Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Y eso lo explicaremos un poquito más adelante. Es cuando el Señor, y eso tiene su proceso, ya ahí sí responde. Pero aquí, en este caso, no responde porque quien nos metió a la tentación no fue ni el Señor, ni nadie más, sino nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia viene de un término, de un vocablo latino que quiere decir, es una palabra compuesta. La primera parte es pisensare. Y esa palabra quiere decir en latín desear. Pero no se refiere a un deseo tanto normal, ¿no? Normal. Porque la concupiscencia se divide allí en dos conceptos: el habitual y el actual. La concupiscencia habitual es aquel deseo sano y normal que tiene todo individuo, incluyendo los cristianos, considerando de que somos carne y esta carne tiene sus deseos normales. Entonces, eso se llama la concupiscencia normal. ¿Sí? Normal. Pero está la concupiscencia, habitual. Y está la concupiscencia actual, que esa se la ha llamado así, y es la concupiscencia desordenada, la concupiscencia que tiene malas intenciones, la concupiscencia que ya es perversa, la concupiscencia que se cultiva, la concupiscencia que genera un deseo profundo y dañino. Entonces, ¿cuál es la concupiscencia que llevaría al cristiano a este proceso? Pues estaríamos hablando de la concupiscencia actual, porque la concupiscencia habitual es de aquel cristiano que vive en el Espíritu y ha crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. Entonces, ese ya tiene control de sí mismo, ese ya el Espíritu le ha dado dominio propio y no va a tener ese problema. Ahora, quiero decirles y explicarles que cuando hablamos de concupiscencia, no hablamos solo de deseo desordenado en el aspecto sexual, sino que estamos hablando también de, por ejemplo, allí está hablando de avaricia, está hablando, por ejemplo, está hablando de deseo desmesurado, sí, al dinero, está hablando del deseo desmesurado a la fama, está hablando del deseo desmesurado hacia una adicción, ¿sí? Llámese licor, tabaquismo, lo que sea, un deseo desmesurado de la carne hacia muchas cosas. Entonces, concupiscencia no es solo deseo desmesurado, desorientado y fuerte hacia, digamos, en la línea de la sexualidad, porque nos estaríamos equivocando. Entonces, como le decía, esta palabra pisensare tiene un prefijo que se llama con, que ese con quiere decir esa naturaleza caída inherente que heredamos de Adán todos.
lo que Pablo llama ese cuerpo de pecado en mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte, no? Esa naturaleza caída de la que no nos podemos liberar porque la heredamos. La naturaleza caída de Adán, ¿sí? Entonces, quiere decir que eso todo lo tenemos. Por eso se llama concupiscencia. Concupiscencia. Todos tenemos esto. Pero que está orientado en sentidos distintos. La concupiscencia habitual y la concupiscencia actual. El deseo, ¿no? El deseo que ha sido el que ha llevado al hombre ha llevado al hombre a perder lo más grande, ha llevado al hombre a acabar con todo, ha llevado al hombre a la miseria, ha llevado al hombre a perseguir lo imposible, ha llevado al hombre a la avaricia, ha llevado al hombre a la idolatría, ha llevado al hombre a tantas cosas. El deseo. Entonces, la concupiscencia, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que cuando tenemos esa concupiscencia actual, ese es el primer paso para la tentación, porque la concupiscencia actual quiere decir que en nosotros hay un deseo fuerte aquí, deseo, como les digo, por todo aquello que es malo, que no es aprobado por Dios, lo que deseamos, eso es concupiscencia. Eso es concupiscencia. De manera que cuando hay ese deseo, entonces, pues la persona es atraída, es seducida. Pero uno dice, bueno, y listo, es atraída y es seducida, pero es que para que alguien sea atraído y seducido, tiene que haber un producto, tiene que haber algo que seduzca, ¿no? Porque atraído y seducido, ¿pero por qué? ¿De qué? Pues entonces estamos hablando de que definitivamente Satanás es el tentador. Y pero entonces aquí hay una confusión muchas veces porque la gente dice, bueno, como aquí dice que es de su propia concupiscencia, es decir que Satanás ahí no tiene nada que ver. No es que él no tenga nada que ver. Lo que está diciendo el texto bíblico es que para yo desear el mal, no necesito que el diablo toque mi carne o me induzca a hacerlo, sino que ya hay un deseo natural en mí. Entonces Satanás desde la parte externa lo que hace es decirme, mira, esto es lo que tú deseas, me ofrece el producto. ¿Sí? Es decir que él no está teniendo nada que ver con la tentación aquí, porque es que a veces la gente cree que es que cuando Satanás tienta a alguien es porque se le mete y estando allá adentro entonces lo tienta y lo induce. No, eso es incorrecto. Lo que la Biblia está diciendo es que no necesita Satanás hacer eso. No necesita él hacer eso. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu, sencillamente él no podrá tocarme ni hacer nada para tentarme desde la parte interna. Así que él de alguna manera se pasará con sus productos, con todo el que tiene que ofrecer para tentarme, pero yo tendré dominio propio. Pero cuando en mí hay concupiscencia, entonces él solo será suficiente con ponerme en la vitrina. Bueno, yo digo la vitrina, no sé cómo se llama aquí donde se exhiben los productos en las tiendas. ¿También? Ok. Entonces, ponerme en la vitrina el producto de mi deseo, de mi encanto, lo que yo quiero. Entonces yo voy y encuentro ese producto, ¿sí? Pero él ya me lo ha puesto ahí. O sea que sí tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Porque yo no soy atraído por nada. Si soy atraído con una fuerza es porque hay algo allá que me gusta y que me atrae. ¿Sí?
De esa manera entonces juega un papel muy importante Satanás, el mundo y la exhibición de todos aquellos productos que pudieran ser nocivos, que me pueden tentar porque son nocivos, que Dios no está de acuerdo que yo los tenga, los consuma, los viva, en fin. Entonces soy atraído. De manera que la atracción es entonces el primer paso que se da después de la concupiscencia. Es decir, la concupiscencia es lo primero, porque si en mí no hay concupiscencia, digamos, actual, es decir, nociva, no tiene por qué entonces, digamos, presentarse una seducción. Él me seduce a mí cuando ve que en mí hay concupiscencia, es decir, que hay deseo por aquello. Entonces se presenta la atracción. Entonces, atraer precisamente es cautivar a través del gusto. Entonces, eso tiene mucho que ver con la parte de la visualización. Entonces, es la primera parte donde Satanás le muestra a Eva el fruto y ella entonces lo ve agradable. Agradable a sus ojos, a su vista. Esa es la atracción, ¿sí? Y Satanás le muestra el producto y la persona lo ve como que, esto es lo que me va a llenar definitivamente. Esto es lo que me va a dar las respuestas a mis expectativas. Esto era lo que yo quería. Y lo ve codiciable para alcanzar el conocimiento. Y entonces, listo. Esa es la primera parte, atracción, atraer. Ella lo ve y lo ve tan agradable que ella no puede evitar mirarlo, no puede evitar codiciarlo, no puede evitar quedarse allí, no puede evitar comenzar a acercarse, no puede evitar comenzar a tener un diálogo con Satanás. ¿Sí? Esa es la atracción. Pero la seducción, que es el segundo paso, ya no acude a lo visual. Ya lo visual sucedió en la atracción, ¿cierto? Entonces ya en la seducción tiene que ser algo más fuerte. La seducción ya trabaja la persuasión. Es decir, que racionalmente ya tienen que plantearse una cantidad de argumentos. Y usted mismo, como le gustó, usted mismo lo quiere y usted mismo discute. Porque claro, cuando hablamos de una tentación, es ponerme yo en un conflicto. Y es que quiero algo aunque sé que es malo, aunque sé que es nocivo. ¿Qué es lo que le sucedió a Eva? Eva sabía que eso era malo, ¿cierto? Eva sabía que si se lo comía se moría. Y su marido también. Ellos lo sabían. Pero es que la tentación es eso, es ponerme en un conflicto en donde el deseo puede más que la prescripción, que la razón que me ha planteado Dios. ¿Sí? Puede más. Entonces, pues digamos que en esa seducción empiezan los argumentos con que Dios te ha dicho, ¿sí? ¿Qué te ha enseñado Dios en esa iglesia? Cuéntame, ¿qué te ha dicho Dios en esa iglesia? Lo más crítico que puede hacer un cristiano, lo más pobre que puede hacer un cristiano es entrar en discusión con la tentación. Cuando yo entro en discusión o en debate con la tentación, ella termina convenciéndome. Por eso no entre en discusión con ella. Eva cometió el error primero de entrar en conversación. ¿Qué te han dicho allá en esa iglesia? ¿Qué te han enseñado? No, allá en la iglesia me han enseñado esto, me han enseñado aquello, me han enseñado lo otro. ¿Sí? Y la persona hace lo que hizo Eva. Aquí se enseña bien, pero la persona va y dice por allá las cosas mal. ¿Sí? Ese fue otro de los graves errores de Eva. No es que el Señor dijo que ni lo comeréis ni lo tocaréis. El Señor no había dicho ni lo tocaréis. Eso ya se lo inventó ella, ¿no?
Se lo inventó ella. Es el creyente que va mal informado, es el creyente que va mal enseñado, es el creyente que no recibe la instrucción de la palabra adecuadamente, y el otro sí viene y tiene el suficiente astucia y conocimiento para envolverlo y convencerlo. La seducción es fuerte porque seducir precisamente es atraer con toda la fuerza y de una manera persuasiva. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 10 de 2 Corintios versículo 4, cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. ¿Y de dónde hay que derribar todo argumento? Ya de nuestra mente, porque ya Satanás vino y nos ha dejado una cantidad de argumentos y yo los he alimentado con mis razones, porque como yo quiero esto y estoy como el niño que quiere aquello, que sabe que bueno, de pronto el padre sí sabe que le hace daño, pero él quiere convencerlo de que no, que eso no le va a hacer daño. Entonces, pues sencillamente lo hace. Y de esa manera cede. Entonces viene el segundo paso, la seducción. Es seducido. Ahora, cuando la persona es seducida, a partir del momento que es seducida, ya fue atraída, vino, y a partir del momento que viene acá, es convencida, es seducida. Ahora entonces, ¿qué sucede? Sucede la concepción. Tercer punto, la concepción. ¿Qué es concepción? Pues concebir, es decir, se engendra. ¿Qué se engendra? Logró engendrar, la tentación logró ya poner la semilla de la maldad y el pecado en el terreno de mi corazón, porque ya logró pasar los límites, ya logró pasar dos importantes retenes, que era, no te acerques, no me hables. La atracción y la seducción, ¿verdad? Acuérdate que la atracción es acercarlo y seducirlo es convencerlo, ¿sí? Entonces, la reacción del creyente debe ser: no te acerques, no me hables. No tendría por qué el creyente resultar discutiendo con Satanás, por ejemplo, o hablando con Satanás. No tendría por qué el creyente entrar a discutir o hablar con la tentación, que en muchos casos es la voz de Satanás. No tendría por qué entrar a discutir de esa manera. Entonces, la respuesta es: no te acerques, no me hables. Pero claro, el creyente dejó que se acercara y que le hablara. Y no solo eso, sino que ya lo convenció. Pasó esos dos límites. Y ahora entonces engendró la semillita. Así que hay una concepción de pecado, la semilla del pecado allí. Y ya cuando ahí está la concepción ya es grave. Ya se llama el punto de la tentación. Nomás en el tercer lugar, en el tercer punto, ya se llama el punto del no retorno. ¿Por qué se llama el punto de no retorno? Ya se engendró. Ya es muy difícil retornar de ahí. Es muy difícil retornar de ahí. Después de que se engendra, entonces esto no quiere decir que como se engendró lo vamos a comparar con la concepción de un bebé. Entonces en 9 meses nace. No, eso en poco tiempo. Se engendró y entonces viene el cuarto punto, que es el nacimiento. Todo lo que se engendra, pues nace. Claro, nace, ¿sí? Entonces, da a luz el pecado. Es decir, que esto de dar a luz el pecado significa que se evidencia, porque ha comenzado a crecer. Se evidencia, ya la persona está plenamente convencida de todo esto, la persona está plenamente caída, la persona se le han olvidado sus buenos intentos de la vida cristiana, sus buenos votos y compromisos que ha hecho, está doblegada y en fin sus luces se están apagando, entonces da luz
Y viene el quinto punto, que es la consumación, es decir, donde se realiza el pecado, donde se lleva a cabo el pecado. ¿Sí? Se lleva a cabo el pecado, se consuma, dice ahí el texto. Y al consumarlo, entonces, pues otra vez da a luz. ¿Qué da a luz? Pues el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? La muerte. Es lo que dice el texto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se accede? Lo que se produce al final es eso, la muerte. Entonces, esos son los 7 pasos de la tentación, según lo plantea Santiago. Son los 7 pasos de la tentación. Pero la idea, mis hermanos queridos, la idea es, primero, que no entremos en tentación, y a eso es lo que tanto se refiere el Señor en instruirnos a nosotros, que oremos y velemos para que no entremos. O sea, a este tipo de tentación definitivamente no hay que entrar. No se debe entrar, no se puede entrar. No se puede entrar. A este tipo de tentación no se puede entrar. Porque si la persona entra, entonces quiere decir que ya está muy mal, que ya está perdiendo terreno en forma, que ya está accediendo. Y como les dije, como lo que ha entrado a la persona es su propia concupiscencia, pues no hay nadie que responda por esa persona. Entonces el asunto aquí, lo que el Señor dice, mire, velad y orad para que no entréis, porque si ustedes entran, ya es muy difícil. Ya es muy difícil, ¿sí? Si ustedes entran, ya puede ser que no hay remedio. Puede ser que ya no hay retorno, difícil. Entonces, esta tentación, lo que el Señor dice es, no pueden entrar, no permitan entrar. Ni siquiera la parte de atracción. Porque cuando hablamos de atracción, quiere decir que previamente se está cultivando una concupiscencia actual, que quiere decir un deseo desenfrenado, sea en lo que sea. ¿Sí? Entonces ya hay un desorden, ya se está desmesurando, se está saliendo de control el asunto. Por eso, entonces, la oración acá que el Señor plantea es: velad, con respecto a esta, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero usted dice, no, es que en Corintios el Señor está diciendo, el Señor que Él no nos pone una tentación más de lo que podamos resistir, y que con la tentación nos da la salida. O sea que Él sí está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos guarda. Sí, pero es otro tipo de tentación. Esta de Santiago no. La de Santiago, el Señor dice, mire, oren y yo los guardo y todo mientras no entran. Pero cuando entren es difícil. Cuando entren es un camino que casi que es irreversible. Va hasta el final. Entonces la oración aquí es para que no entren. Esa es la primera. Pero lo que nos plantea Jesús en el Padre Nuestro, en el modelo de oración, es que la oración dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, o líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y entonces decimos, ¿y cómo es que el Señor nos va a meter en la tentación? Si aquí en Santiago dice que Dios no es tentado ni tienta a nadie. Eso es muy relativo. No podemos decir en todos los aspectos que Dios no es tentado. Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel tentó al Señor más de una vez. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Pero claro, eso se refiere a otro tipo de tentación, no a la que se está refiriendo aquí en Santiago. A lo que dice Santiago, que el Señor no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, es a esta tentación, que es la más agresiva, la más terrible y la que nos puede llevar con más facilidad al mal. Pero hay diferentes tipos de tentación. Así que la del Padre Nuestro es aquella en donde de alguna manera
hay como un reto y un desafío, y Satanás quiere probar realmente nuestras habilidades cristianas y quiere realmente algunas veces probarle a Dios que nosotros no estamos siguiendo al Señor de balde. Entonces Satanás se quedó con ese paradigma. No, ese que te está siguiendo ahí, ese no te sigue de balde. Ese te sigue es porque tú lo sanaste. Ese te sigue es porque tú le das la comida. Ese te sigue es porque tú lo bendices. Ese te sigue es por eso, ¿sí? No te sigue por nada más. Y entonces el Señor Jesús tiene su gente. Y claro, en la iglesia habrá mucha gente que quizás está por interés y no estará siguiendo al Señor de balde, sino por sus beneficios. Pero qué importante es decir que aunque Dios no me ofreciera hoy nada por el hecho de haber sido mi creador y haberme ofrecido toda su vida en la cruz, eso sería suficiente. Qué bueno poder decir eso. Entonces, pues en este sentido que nos los plantea acá, básicamente lo podemos ver en dos personajes que son Antiguo Testamento Job y Nuevo Testamento Pedro, ¿no? Por aquí el hermano, el pastor, inclusive ha ilustrado bastante sobre ese tema de Pedro, también de Job, que son los dos personajes que son pedidos por Satanás a Dios y entran en un proceso, digámoslo así, de tentación o prueba, digámoslo así. En Job se enfatiza más el tema de prueba y en Pedro se puede enfatizar más el tema de tentación, digámoslo así. Entonces entran en ese proceso y claro, Job era para mostrar que Dios le demostró a Satanás que él no lo estaba siguiendo de balde. Y aquí en Pedro, por ejemplo, pues era como de alguna manera, este también te sigue, pero este no va a aguantar esto. Tú sabes lo agresivo que es él, tú sabes lo violento que es él, tú sabes, él no lo va a soportar, él no lo va a aguantar. Y mire que el Señor usa estas cosas para bien, para bien. Entonces, lo que Satanás pensó que sería la derrota para Pedro, el Señor lo planeó desde antes y dijo, mire, entonces tú irás y todo esto, pero luego volviendo confirma a tus hermanos. Es decir, tú volverás, tú vas y es tentado y todo eso, pero tú volverás. Y volviendo vas a confirmar, vas a hacer de la iglesia un predicador que vas a confirmar la fe de muchos hermanos en la iglesia. Tú vas a ser el que comienzas todo esto, ¿sí? ¿Por qué entonces el Señor dice, listo, eso a la vez me sirve a mí, porque quien debe morir en la cruz será, y ese día solo será exclusivamente yo soy el que debo morir en la cruz. Pedro no necesita morir, ni nadie va a morir. Entonces, que me niegue por ese día, eso evita que Pedro muera, ¿sí? Evita que Pedro muera. Es decir, que la misma tentación que Satanás creyó que se llevaría a Pedro y lo destruiría, Pedro fue definitivamente más firme, más sólido. Fue con más convicción. Pedro fue con más ganas de seguir, más. Esa roca volvió más sólida todavía. Esa roca volvió más sólida todavía que como se había ido. Gloria a Dios. Y vuelto confirma a tus hermanos. Así es que entonces ellos fueron pedidos para ser tentados, para ser presionados, para ser zarandeados. Y en este caso, eso es entrar en una tentación en donde el Señor de alguna manera nos mete. El Señor nos mete en esa tentación, pero nos mete no en el sentido que Él sea el tentador. Acuérdense que el Señor no tienta a nadie. No en el sentido que Él sea el tentador. Él sencillamente dice, bueno,
Satanás lo está pidiendo para ser tentado y yo veo que tú puedes. Yo aquí voy a verte, ¿sí? Yo además voy a estar pendiente de ti. Yo además no te voy a descuidar. A esta tentación que nos mete el Señor es a la que se refiere primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es decir que esta tentación es dosificada, suministrada. Es decir que esta tentación está siendo medida por el Señor. Y el Señor está diciendo, mira, solo puedes ir hasta esta medida. Solo puedes tocar de él esto nomás. Solo puedes hacer de él esto, pero ojo con meterse en esta parte, y le da los límites. Eso fue lo que hizo con Job, ¿recuerda? No le puede tocar esto, no le puede solo tócale esto, tócale aquello, ¿sí? Entonces, con eso está diciendo, el Señor está dosificando la tentación. Oiga, y sí, es el Señor el que nos está metiendo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la última palabra. Porque Él es el que me está diciendo a mí, venga, yo lo cojo y lo pongo allí. Tranquilo que esto no va a fallar. Tranquilo que yo estoy contigo. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. En esa tentación tiene la ventaja de que la persona no cae. Y claro, esto es diferente a prueba, ¿no? Porque es que la prueba la hace directamente el Señor para constatar si el material es auténtico o falso. Pero aquí no se trata de el Señor mostrarse a sí mismo, mostrarme a mí si el material es bueno o malo. Aquí se trata de mostrarle al mismo diablo, ¿sí?, que usted es un buen material y que usted no lo está siguiendo de balde, que usted no lo está siguiendo por los milagros y por las cosas que suceden, sino que de verdad lo está siguiendo de verdad. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces ya aquí entiende uno esa oración. No nos metas en tentación. Y no me metas en tentación es como decirle, Señor, por favor, no quiero ir a ese terreno. Yo quiero mantenerme aquí contigo. No me metas a esa tentación. Porque claro, eso no es fácil. Y pueden pasar cosas. Y pueden suceder, por ejemplo, en el caso de Pedro, mire todo lo que pasó con Pedro. Sí, el Señor lo restauró y lo trajo, pero pasaron cosas siempre fuertes. ¿Y ustedes creen que si el Señor le hubiera dicho a Satanás, no te lo voy a permitir, Pedro hubiera entrado en esa tentación? No, sencillamente no hubiera entrado en esa tentación. El Señor lo permitió y lo puso allí. Pero es que el Señor tiene el poder para manejar las cosas y tiene el poder para restaurar, restituir también la persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjense ustedes que la tentación de Santiago es una tentación que seduce el hombre hacia el mal. La tentación en donde somos entregados por el Señor Jesús a ella no es una tentación que me seduce al mal. Es una tentación en donde yo me veo en aprietos y en donde me vienen situaciones difíciles, donde me siento atacado por todo lado, donde Satanás me presiona por todo lado, que eso pasó como con Job, como con Pedro, que es la persona puesta en un terreno en donde comienza a ser bombardeada, donde empiezan a ser probadas sus habilidades, su conocimiento, su poder, lo que tiene, y entonces comienza la persona definitivamente a estar en una crisis de estas. Pero eso no es para caer, digamos, hacia lo malo.
la persona está en una situación tan estremecedora que fácilmente puede volverse nuevamente al Señor. Está tan asustada que fácilmente quiere regresarse nuevamente al Señor, como le sucedió a Pedro. Entonces son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Así que de todas maneras es importante que usted le diga al Señor primero, lo primero es: no me dejes entrar, no quiero entrar, no, es que no, a esta de Santiago, no quiero entrar a esa tentación, no permitas que yo entre. El Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted no puede ni siquiera dar un paso hacia esa tentación, no puede ni siquiera acercarse a la puerta de esa tentación. No entres, porque si entras posiblemente no sales. Posiblemente no sales, y allí no hay nadie quien te defienda. Allí no hay nadie quien te dosifique la prueba o la tentación. Allí no hay nadie quien te defienda. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice entonces: bienaventurado el varón que soporta la tentación, por quien haya resistido la prueba. Y se refiere exactamente a lo mismo, porque es que en este caso una cosa es ser probado por Dios y una cosa es que Satanás me ponga a prueba, ¿sí? Él me pone a prueba dentro de sus esquemas de maldad y todo esto para cuestionarme. Entonces se resiste, mi hermano. La tentación hay que soportarla y hay que resistirla. Amén. Hay que soportarla, y soportar es que a usted le ponen un peso encima, le ponen 100 kilos, y entonces necesitamos probar qué tanta fuerza tiene, ¿sí? Perdón, ¿qué tanto soporta? Más bien, vamos a ver cuántos minutos soporta con 100 kilos encima, ¿sí? Eso es soportar. Resistir es la habilidad de, digamos, tener la capacidad, de probar mi fuerza. Vamos a ver qué tanta fuerza tiene. Vamos a ver si aguanta con 100, con 115, con 120, con 130 kilos. ¿Sí? La resistencia. ¿Qué tanta capacidad tenemos de soporte y de resistencia? ¿Qué tanta capacidad tenemos de soporte y de resistencia? ¿Ah? Esa capacidad de soportar y de resistir. Porque quien haya resistido, ese es el que recibirá la corona de vida, dice aquí. Ese es el que recibirá la corona de vida. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. De manera, mis hermanos, que cuánto necesitamos avanzar en todo esto, cuánto necesitamos ser fieles al Señor y mantenernos en su gracia. Aleluya, alabanzas a Dios, porque como dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Él sabe hacerlo. Él sabe hacerlo. Si nos mantenemos reservados en las moradas del Señor, fieles a Dios, Él sabe librarnos. Él sabe librarnos. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Y si nos mantenemos en el Señor, mi hermano, tenemos un Dios bueno. Dice Hebreos el capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga, no tenemos un sacerdote en la casa de Dios puesto que pueda compadecerse, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. Él sabe qué es la tentación. Él sabe qué es ser tentado. Él lo vivió en carne propia. De manera que tenemos un sacerdote
Tenemos un sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso dice entonces: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podremos acercarnos a Dios confiadamente. No viva temeroso por allí, porque fácilmente termina siendo presa del enemigo. No se sienta inseguro, dé pasos adelante firmes en el Señor y manténgase escondido en Cristo. Que si se mantiene escondido en Cristo, ya Él fue tentado por nosotros y vendrá lo que venga y no le pasará nada, porque usted estará escondido en las moradas del Señor, en las fortalezas del Señor, en los pabellones de Dios. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, de verdad que en esta tarde tenemos que tener conciencia de cómo es que opera este mundo, este mercado maligno. Cómo es que operan las potestades del aire en los hijos de desobediencia. Cómo es que opera Satanás, como les digo, y sus plazas, sus mercados, sus maneras sutiles de obrar. Tenemos que tener mucha madurez en eso, hermano, y conocer bien las Escrituras. Conocer bien las Escrituras. Eso le sirvió muchísimo al Señor en la tentación. El Señor Jesús en la tentación, cada vez que Satanás le ofrecía algo y lo tentaba, el Señor usaba la palabra y la usaba bien. No la usó como Eva, diciéndole y aumentándole y diciendo cosas por allá inciertas. Yo a veces veo a los hermanos y les pregunto cosas. Sí, es que en la iglesia me enseñaron esto. Yo sé que eso no se lo han enseñado así. Es que ellos han distorsionado lo que se le ha enseñado. Y ya dicen cosas, un ejemplo como aquello de que por ejemplo, Moisés metió todas las ovejas en el arca, que Noé recibió las tablas de la ley. Un ejemplo, pero es simplemente un ejemplo para decir que a veces los hermanos distorsionan la verdad. Y en esto hay que tener un conocimiento preciso de las cosas de Dios. Jesús, el Señor, lo dijo claramente y lo demostró en esa tentación tan fuerte. Y en todo decía: escrito está. Escrito está, y citaba las Escrituras como era. No olvide que las Escrituras citadas como son y creyéndolas y teniéndolas en nuestro corazón, son la espada del Espíritu con la que nosotros podemos hacerle daño al enemigo, podemos confrontarlo y podemos enfrentar toda tentación. Alabanzas al Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. El Señor Jesús fue firme en la tentación y Él no se puso a dialogar con Satanás, sino que todo lo hacía conforme a las Escrituras. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Alabanzas al Señor. Gloria a nuestro Dios. Ponte en ese terreno fuerte, mi hermano. En ese terreno de hijo de Dios. En ese terreno donde son solfeados los hijos del Señor. ¿Sabe que si el Señor le dice a Satanás: puede llevarlo y tentarlo, es porque confía en usted? Es porque Él sabe que usted de verdad ha creído en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y si Satanás lo pide a usted para que usted sea tentado, mi hermano, y usted es uno de esos candidatos, pues órele al Señor para que su fe no falte. Gloria a Dios. Y si en algún momento es metido en ese terreno de la tentación de esa manera, mi hermano, créame que si usted va firme,
si usted se para firme, si usted se mantiene firme en el que ha creído, seguro que volverá a confirmar a muchos hermanos. Volverá más firme que nunca. Gloria a Dios. Volverá más firme que nunca, más firme que nadie, y vuelto confirma a tus hermanos. Ponte de pie en esta tarde, aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Ojalá que no haya nadie en ese proceso de la tentación de esos 7 pasos mortales. Ojalá que no, porque eso es el camino hacia el abismo. Ojalá que no haya, porque es el camino hacia el Seol, es el camino hacia la muerte. Dice ahí, se termina con la muerte. Ojalá que no haya por ese camino, porque su fin es camino de muerte. Ojalá que no haya, porque es como buey que va al matadero, al desgolladero. Ojalá que no haya esa persona en esta tarde aquí. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Hay todo poder en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, alabanzas al Señor. Tenemos, sí que me alegra a mí en esta tarde decirlo, y lo vuelvo y lo repito, tenemos un sumo sacerdote, gloria a Dios, que se compadece de nuestras debilidades. Porque se puede poner en nuestros zapatos, aleluya. Fue tentado en todo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente, oh aleluya, gloria a Dios, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hay misericordia de Dios en esta tarde, mi hermano. Hay misericordia de Dios en esta tarde. Hay misericordia, hay gracia. Aleluya, aleluya. Hay misericordia, hay gracia en esta tarde. Hay oportuno socorro. Cuando se necesita socorro es porque estamos en aprietos. Cuando se necesita socorro es porque estamos en una situación de SOS. Oh, pero aquí hallamos oportuno socorro. Hay oportuno socorro. Hay oportuno socorro. Levanta esa mano y dile: Señor, no me dejes hundir, no me dejes caer, no me dejes entrar. Oh, dame tu mano para salir de allí. Eres mi socorro, mi oportuno socorro. Aquí está ese sumo sacerdote puesto en la casa de Dios, aleluya. Oh, alabanzas al Señor. Tentado en todo, tentado en todo. Oh, bendito sea. Háblale a Él, que Él es el sumo sacerdote. Háblale a Él, háblale que Él se compadece de sus debilidades. Háblale que Él se compadece. Dile cuán débil eres. Dile cuán débil eres ante la tentación. Dile cuán débil eres. Y si le dices en esta tarde que tú eres débil, Él se compadece.